Hola, estamos nuevamente acá en la Radio Gulag, Haroldo Cabas y José David Muñoz, presentes en otra edición. Esta sería la segunda entrega hasta ahora de este podcast que estamos haciendo. Y bueno, tenemos 15 días sin vernos, sin aparecer por este medio. Sin embargo, en 15 días ha pasado de todo. Hemos visto que, por ejemplo, se ha recrudecido la ofensiva rusa en la guerra contra Ucrania. Vemos que hoy estamos a 27 de septiembre, ayer 26 de septiembre fue también un paso histórico para la humanidad porque por fin pudimos desviar la órbita de un cuerpo celeste que no venía a la Tierra, pero igual nos tomamos el atrevimiento de desviar esa mierda porque, o sea, no queremos ni siquiera que te acerques. Y, y bueno, posiblemente, de verdad que no he visto las reacciones, pero sería interesante porque sabes que también ahorita hay mucha polémica con esto de los viajes de las empresas privadas hacia el espacio y entonces, bueno, quizás también hay ciertas personas que deben ser proteccionistas evidentemente de los derechos de los asteroides y de los cometas y es como que loco, no queremos que se metan con ellos, pues. Está también las protestas en Irán, súper Correcto. interesante, porque vemos que la cuarta ola feminista misteriosamente se ha callado sobre los eventos. Vemos también que la cuarta ola feminista no se siente feliz con lo que sucedió en Italia con la elección de la nueva primera ministra, ¿no? Correcto, Que correcto. bueno, que es una señora, es una señorita, pero aparentemente solamente por este mote de ultraderecha que en todo momento están diciendo, ah, es que es ultraderecha. Parece bueno, las chicas no se sienten muy contentas con esto. Vemos la crisis que hay en el bootcamp del Darién, que es increíble las cifras de personas y los videos de personas atravesando esa selva cruel. Y bueno, yo creo que la noticia que a mí más me ha impactado de estos últimos 15 días fue el lanzamiento del último disco de The Mars Volta, que por fin sacaron un disco aceptable. O sea, por fin sacaron un disco que se puede escuchar tranquilo. ¿Qué opinas tú, Harold? No lo he escuchado todavía, o sea, no lo he escuchado todavía. Y bueno, ya por lo menos estamos tranquilos de que podemos desviar un asteroide, ¿no? Pero igual, Total. ya Putin dijo que nos va a joder con las armas nucleares, entonces el miedo al fin del mundo sigue ahí latente. O sea, no. Sí, sí. Bueno, el fin del mundo siempre ha sido aprovechado, ¿sabes? Como para manipular a las masas y todo esto. Y como dicen los viejitos más recalcitrantes de los pueblos del llano, en cualquier llano del mundo, que el mundo se acaba para el que se muere. No, pero es que fíjate, teníamos que 30 años que no nos preocupábamos por la única preocupación con respecto al fin del mundo era un asteroide o que el cambio climático, ajá, pero el cambio climático era algo progresivo, pero ya la amenaza de las armas nucleares había desaparecido por completo. Justo cuando decidimos quitarnos el peligro de los asteroides de encima, que decimos somos capaces de desviar un asteroide que venga a la Tierra o que no venga a la Tierra, viene Putin y dice, ¿no saben qué? No es un bluff. Tengo armas que son incluso más poderosas que las que tienen ustedes. Bueno, pero también ahí hay que darle al tipo como el beneficio de la duda porque él está diciendo que él utilizaría armas tácticas nucleares y sabes, bueno, al final, al final él también está vendiendo su proyecto. Él te está diciendo, bueno, señores, no se asusten, quizás esto No, no sea tan dramático como Chernobyl. y Aparte capaz, de que no estamos ocultando nada, ¿no? Vamos a usar armas nucleares tácticas solo en el punto del teatro de operaciones donde lo necesitemos. y capaz y las terminan utilizando en Chernóbil y así. Es como que, no hay ningún efecto más allá del que ya había en Chernóbil, ¿no? Sí, sí, total, exacto. Entonces, bueno, simplemente sería una continuación de lo que sucedió en el 86 y bueno, este renacimiento que particularmente muchos anhelan de la Unión Soviética. Pero, Correcto. ¿qué crees tú que pasa por esa cabeza, loco? O sea, porque Putin es un tipo raro de analizar. Están estos psicólogos y estos psiquiatras que permanentemente están hablando
de lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? De lo del timos, como este reconocimiento de Correcto, pasar a la historia. Pero correcto. ¿crees tú que se trata simplemente de esto? O sea, no es como una visión muy reduccionista. No sé, pero yo siempre he leído que el carajo es aficionado, apasionado a la historia, ¿no? Y de hecho, gran parte de su casus belli ahorita con Ucrania tiene que ver con elementos históricos, ¿no? Pero ahorita yo creo que lo ve así, él ve que Ucrania le ha remontado la partida. Ucrania no ha sido tan fácil como él pensaba que iba a ser. Y él sabe lo que le pasa a los líderes soviéticos, en este caso rusos, cada vez que pierden una guerra. O sea, pasó en 1905 cuando perdieron con Japón, que después se terminó uniendo con la derrota. eh, o bueno, es que al final el bando con el que estaba Rusia terminó ganando la guerra, ¿no? Pero eh, en 1917, cuando Lenin llega al poder precisamente ofreciéndole a los ciudadanos, a los súbditos en ese caso, era el régimen zarista, ¿no? A Llega los al poder. gulags. Bueno, Exacto. todavía no se había instaurado la figura del gulag, pero bueno, ya venía por ahí. Bueno, llega ofreciéndoles eso, llega ofreciéndoles que los va a sacar de la guerra, que era una guerra que los estaba desangrando por completo. Incluso los termina sacando de la guerra cediendo territorio, ¿no? Así de desesperados estaban los rusos de salir de esa guerra. Luego pasa con la guerra, bueno, que tampoco lo llamaban una guerra, ¿no? Lo llamaban también operación especial en Afganistán. Y eso termina siendo uno de los factores para que termine de caer la Unión Soviética y termine entregando el poder Gorbachev. Y yo me imagino que lo ve de esa manera, que él no va a tener manera de reponerse como líder de la Federación Rusa frente a una derrota ante Ucrania, sobre todo cuando él ni siquiera lo planteaba como una guerra, ¿no? Él lo planteaba como una operación especial, como algo que estamos haciendo ahí que no tiene mayor significancia para nosotros y ya se está dando cuenta que no era tan fácil como él lo esperaba, ¿no? Claro, y que también, sin tomar partido ciertamente, ¿no? Sin ser pasional en estos movimientos, bien sea pro Rusia o pro Ucrania, pero se sigue viendo el tipo, como diría, no sé, como diría Maradona, que, no sé, que Dios lo guarde, o que el diablo lo guarde, sobre las gónadas que tienen los ucranianos y de, bueno, si bien hay grandes sectores de la población ucraniana que sin duda alguna manifiestan su posición prorrusa, también hay una enorme cantidad que parece que siguen con este rencor desde el Holodomor y es como que no, es que de verdad que nosotros somos enemigos acérrimos de Rusia, de la Unión Soviética y de todo lo que ellos representan. Y bueno, evidentemente quizás está toda esta visión del victimismo, ¿no? O bueno, no hablemos del victimismo como efecto, sino más bien de todos estos kulaks que fueron víctimas de la Unión Soviética. O sea, realmente los ucranianos recibieron un palo duro de los soviéticos desde los años 20, por lo menos, ¿no? Bueno, y de hecho, eso es uno de los elementos históricos en lo que se fundamenta el casus belli de Putin, ¿no? Que él dice que Ucrania está plagada de nazis, basándose precisamente en esos ucranianos que apoyaron la invasión nazi para salir de los soviéticos en su momento, Exacto. ¿no? Exactamente, Y él las lo, y él brigadas, lo, las famosas brigadas ucranianas bueno, que imagínate tú lo pésimo que sería la gestión de los soviéticos que incluso preferían aliarse con las otras basuras de los nacionales eh, socialistas. Exactamente. Y él lo ha planteado así, lo ha planteado como un conflicto existencial, ¿no? Pero el tipo es completamente exasperante, o sea, los recursos que usa el tipo para reforzar su retórica es, ¿no ves ahora los pseudo referéndum que está haciendo? Claro, Entonces, para anexionarse esas zonas de Ucrania y cuando Ucrania decida o siga tratando de recuperarlos,
argumentar que el territorio ruso está siendo atacado por Ucrania, reforzado por el armamento de Occidente. Exacto, que básicamente fue lo que dijo respecto al uso de las armas nucleares, ¿no? Que es como que, bueno, Exacto. si nos afectan de algún modo el territorio ruso, nosotros no veríamos como una El, posibilidad muy lejana el uso de armas el territorio nucleares. ruso que hasta hace 2 horas era territorio ucraniano. Exactamente, pero bueno, es interesante su serie de movimientos, ¿no? Lo que pasa es que yo de verdad, a mí me genera estupor, pero muchísimo ver el calibre de la política actual, ¿no? Porque básicamente estamos siendo liderados socialmente por Totalmente. personas muy infantiles, o sea, vemos que cada vez es más errática la, la, la postulación de políticas reales, ¿no? Por ejemplo, sin querer ser tampoco alabancioso, pero son personas que no están a la altura de las circunstancias históricas, ¿no? O sea, parece que la política actual viene dando como unos tumbos muy erráticos y, y coño, si lo comparamos con lo que pasó en los años 30, cuando comienza precisamente el nacionalsocialismo a anexionarse, o sea, esta cacería contra los judíos, contra los gitanos en Europa, vemos que, coño, quizás hubo un poco más de gestión, ¿no? Hubo un poco más de sentido común. Churchill básicamente pasa a la historia reconocido por su gestión en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Roosevelt también, Eisenhower, coño, es que ahorita de verdad que, o sea, Putin se merece un lepe, ¿no? O sea, Putin se merece realmente como un codazo en la cabeza, como que, hey, loco, ¿qué estás Pero, haciendo? O sea, cálmate un pero, poquito. pero es que son esos políticos, esos líderes, por ejemplo, en Europa del Este, me parece que es lo más cercano a estadistas que tenemos hoy en día, o sea, para bien o para mal, porque si por lo menos revisas la política aquí en Estados Unidos, entonces tienes a Joe Biden. La alternativa a Joe Biden termina siendo Donald Trump. La alternativa a Donald Trump termina siendo Ron DeSantis. Entonces, Exacto. no sé, por lo menos tú y yo siempre hemos sido fanáticos o admiradores de la obra de Carlos Rangel, del buen salvaje, del buen El salvaje, buen el buen salvaje, el buen revolucionario. revolucionario. Y la premisa de la obra, o sea, por lo menos lo que yo interpreto de la obra, es que lo ideal sería que nuestra política hispanoamericana terminara pareciéndose un poco más a la política norteamericana, ¿no? Y ha Y ha resultado pasado lo opuesto. lo contrario. En Estados Unidos la política se ha vuelto completamente bananera por parte de la izquierda, incluso por la derecha, pero entonces la izquierda termina teniendo un discurso muy parecido al del Foro de Sao Paulo, y la derecha, que podríamos llamar la derecha a los republicanos, terminan teniendo un discurso más bien parecido a los líderes de Europa del Este, muy parecido. El discurso de Trump se parece mucho y el de Santis se parece mucho al de Víctor Orbán, por ejemplo. Incluso tiene similitudes con el de Putin, ¿no? Claro, claro, total. Que bueno, que es esta denominación también del nacionalismo y sin duda alguna el nacionalismo te lo postulan como un efecto negativo, ¿no? Y de verdad que sí, lo que dices me parece sumamente acertado y coincido con ello, porque hace días hablaba con Eileen. Eileen es mi novia, por cierto. Porque Saludos, Aileen. hace días me dijeron como que, hey, mira, o sea, acuérdate cuando digas algo, aclara, porque hay gente que estamos viendo, pero no estamos en contexto. Y precisamente tocamos ese punto, ¿no? De cómo lastimosamente los efectos políticos de la política, de quienes son políticos ahorita, es cada vez más radical. Y nosotros, lejos de tratar de alejarnos de eso, cada vez estamos más imbuidos en eso. Entonces, cada vez también nosotros somos más radicales. Entonces, tenemos lo que bien decías tú, es como que, coño, tenemos a Alexandra Ocasio-Cortez como posible candidata demócrata, que bueno, me imagino que hay mucha gente teniendo orgasmos con esta posibilidad. Y en contraparte tenemos a los otros anhelando a DeSantis como la posibilidad de un candidato republicano. Es como que, coño, pero es que los dos son fatales, o sea, los dos están muy mal.
Totalmente. lejos de venir a calmar este espectro militante social, ¿sabes? Que tenemos todo el día, vienen más bien es a seguir avivando este fuego que hay. No, y en Rusia pasa algo similar, pues, porque en Rusia la gente anda loca, todo el mundo desesperado, ¿no? Que hay que salir de Putin, o por lo menos esa es la visión que hay aquí en Occidente, ¿no? Que el problema es Putin, una vez que se salga de Putin, que se elimine a Putin, estilo Operación Valkyria con Hitler, se acaba el problema. Y resulta que Putin más bien es moderado dentro de ese entorno, ¿no? O sea, los que llaman los halcones de Putin no creo que hubiesen amenazado con las armas nucleares. Probablemente las hubiesen utilizado sin amenaza y hubiesen dicho, bueno, ahí se dan cuenta que no es un bluff, ¿no? Claro, y que esto te lleva a ser como los carteles, ¿sabes? Como estos grupos violentos que cada vez tienes que ser mucho más radical y más violento para demostrar que como dices tú, no estás haciendo un bluff, o sea, no es que estoy jugando, es que, mano, si tengo que venir y hacer lo que tenga que hacer, o sea, si tengo que venir a hacer un raid aquí, un blitzkrieg, o sea, lo voy a hacer, no tengas duda de esa vaina. Y es que parece que eso es para lo que nos está preparando, porque ahora no dejan, la palabra de moda es rusofobia. Exacto. Lo está poniendo como un problema existencial, pues, o sea, o son ellos o somos nosotros. Y ante ese Claro. problema existencial, o sea, las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, perdón, no se habían utilizado y esperemos que no se utilicen precisamente porque no se había llegado a ese punto de un conflicto existencial, ¿no? Un conflicto en el que o son ellos o somos nosotros y ellos dirán, o sea, es la manera de convencer a su población, bueno, o sea, si vamos a hacer nosotros, no nos vamos a ir solos. Ahora, quizás ahí es donde precisamente la NASA, oliendo lo que está pasando, trata de calmar las aguas y dice, coño, vamos a atacar un asteroide, porque esto está como medio raro, el asteroide no venía a la Tierra y es como que, mano, vamos a cambiarlo de trayectoria y quizás sea algo que nos unifique, ¿entiendes? Que es como que, coño, yo te digo algo, a mí me pareció como medio raro, es como que, verga, por ahí debe venir un asteroide, debe estar Exacto. a cierta cantidad de varios millones de años luz, pero bueno, ya deben haber calculado la órbita, en 10 años llega a la Tierra, y sea ese elemento unificador que incluso sea lo que, ¿sabes? Sea como el apalancamiento necesario para la Agenda 2030. No, y es que tiene sentido porque fíjate que es lo que usan los estados internamente para unificar a su población en un momento de crisis, ¿no? O sea, siempre buscan un enemigo externo y eso unifica a la población y a todos los factores políticos dentro del Estado. Me imagino que esto puede ser, pues, o sea, en este caso el Estado sería el planeta entero. Y bueno, ya vamos a dejarnos de caernos a piña entre nosotros y ahora hay que poner todo el esfuerzo en salvarnos del asteroide Exactamente. que Que viene. O sea, ya eso, estamos asumiendo que viene un asteroide. exacto, bueno, vamos a adelantarnos, la primicia está aquí. Y claro, es lo que llaman la doctrina Galtieri, si no me equivoco, que fue precisamente este general, o bueno, realmente no recuerdo el rango, pero el argentino que en definitiva declaró la guerra contra Inglaterra, ¿no? Con lo de las Exacto, Malvinas. Y es el tema de, exactamente. bueno, tenemos que unificarnos y capitalizar la crisis interna que tenemos y coño, en vez de que se nos venga encima, vamos a ir contra los ingleses, ¿no? Que, bueno, se nos están metiendo aquí en las Malvinas, ahora, bueno, desde siempre han Tal sido cual, esa fue su motivación. De hecho, mucha gente me critica porque yo no soy pro Argentina en el conflicto de las Malvinas, pero es porque me parece que fue sencillamente una manipulación del régimen para salir adelante dentro de la crisis que tenía internamente, ¿no? y que al final, fíjate que fueron contra los Estados Unidos también como, porque coño, los Estados Unidos siempre son el dedo en la llaga del planeta con lo de la no activación del TIAR, ¿te acuerdas? Con lo del Tratado Interamericano de Asistencia Ey, Recíproca y como bueno, como ellos ey, decidieron que no iban a verse vinculados a este peo, entonces claro, las Malvinas se perdieron fue por culpa de los Estados Unidos. bueno, y sabes que Thatcher consideró la posibilidad de usar armas nucleares en ese conflicto también.
Bueno, Margaret Thatcher siempre una adelantada a las feministas de la cuarta ola, ¿no? O sea, Pero, una tipa pero con los pantalones súper... qué falta hace una Margaret Thatcher en estos días. Sí, total. O una Ayn Rand. Pero mira, Arnoldo, hablando de los Estados Unidos como coño, este gran elemento supuestamente malinche en la historia de la humanidad, ¿qué podemos percibir de toda esta cantidad de inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos? Sobre todo tú que vives allá, que eres migrante. O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Porque tú estás en el meollo, o sea, tú estás realmente en la olla. Vos sois migrante y estáis allá. O sea, Yo ando cagado porque me montan, yo siento que me monto en cualquier autobús y no sé a dónde voy a llegar, porque claro, con eso del engaño, o sea, a los tipos prácticamente les dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a Disney y los terminaron llevando al odontólogo. claro, exactamente. Y no, y la ratada la culmina el hecho de que fue en una isla. O sea, lo único que Bueno, le... pero quizás trataban de darle, ¿sabes? Como tropicalizar la situación. Es como que, coño, esta gente viene del Caribe, vamos a llevarlo a una isla para que se sientan... O Pero sea, no, no es cualquier isla, o sea, coño, ahí grabaron Tiburón. Básicamente fue como un tour, ¿entiendes? Temático de un satélite de Hollywood. no, es No que fue cualquier isla. lo único que les faltó fue decirles, no, bueno, ya, y los dejamos aquí en la isla, les dejamos este encendedor y 3 metros de cuerda. Ustedes ven cómo sobreviven. Claro, pero fíjate tú que si utilizamos la lógica de esta migración de esta reciente migración que es bastante atrevida, temeraria, pero valiente a la vez, ¿no? Porque, coño, la mayoría está llegando por tierra, son unas condiciones muy jodidas de realmente hacer una migración, son personas que van, o sea, con un nivel de vulnerabilidad muy arrecho. Eh, he visto, por ejemplo, publicaciones de personas realmente en Maracaibo, o sea, que lo he visto yo, no son inventos mira, búscate $600, bro, y con esto llegamos hasta Estados Unidos y cuando lleguemos a Honduras nos rebuscamos y vemos qué hacemos. Y sabes, es como un poco de todo. Debe ser una mezcla muy arrecha de incertidumbre, de riesgo y coño, si Ignorancia pasaste también. es Hay mucha total, total. ignorancia también. Hay gente que cree que después que salga del Darién, o sea, lo que se acabe la última mata, el último árbol, lo que va a encontrar lo que va a encontrar de frente es el Empire State. Total, por eso yo creo que incluso esto te da más ánimo si lo abordas como si fuese un bootcamp. Entonces, ¿sabes? A mí me parece que la vaina es como que, bueno, trepamos la cuerda, subimos y coño, se me quedó la bota atrás, esquivar el muerto, que, bueno, espero que la gente no se arreche con esto, pero igual no los No, matamos nosotros. la gente tiene que saber, antes de arrecharse, antes de volverse haters, tiene que saber primero que somos venezolanos también y que somos Migrantes, migrantes también. O exacto. sea, Y bueno, que salgan las respuestas de esta gente y nosotros seguimos ahí con un contrapunteo, con un joropo, pero bueno, pero este, eso sí, si vamos a tener haters, espero que los tengamos, eso significa que lo estamos haciendo bien, ¿no? Si vamos a tener haters y se van a meter conmigo, que no se vayan a meter con mi calvicie, ¿no? Caigan en otra cosa, por favor, o sea, hablen de los argumentos del programa, de lo que sea, pero no insulten mi calvicie. mío no sé, que no se metan con los túneles, no sé. Yo me metería contigo con que solamente tienes en este momento dos cuadritos de brackets. O sea, si yo fuese hater, eso sería lo que yo escribiría. Yo pondría como de coño, chamo, o sea, sí, me gusta la forma en la que desarrollas el tema de la Unión Soviética, pero solamente tienes dos cuadritos de brackets. Ahora quedo cohibido, ahora no puedo seguir riéndome. Y aparte eres calvo. Porque aparte los calvos siempre los atacan por ahí, ¿no? Es como su primera descripción, pero bueno, vos sois un Bueno, y calvo de ahora eso es considerado acoso sexual, te informo. Bueno, me parece genial. Incluso que no debería ser así, porque supuestamente los calvos son más atractivos para las mujeres. Y sí, tenemos más testosterona. Claro, ese era el eterno argumento de Carlos Olivier.
que el Darién también lo tenga en su gloria, que Carlos Oliver, bueno, se fue hace un montón de años a la Bueno, otra dimensión. hablando de eso, de los migrantes del Darién, estos días escuché, creo que fue el domingo, un discurso de Donald Trump donde estaba acusando a la dictadura de Maduro de estar enviando presos Mm, para la frontera sur, pues, o sea, cosa claro, claro. que obviamente me parece creíble, o sea, ya lo han hecho, pues, o sea, porque si consideramos al chavismo, al madurismo, la fermentación del castrismo, podemos tomar en cuenta que en los 80 lo hicieron con el Marielazo, ¿no? No, y Entonces, quizás Santrich ya también pasó la frontera, ¿no? Quizás Santrich está allá en Estados Unidos. probablemente, probablemente. Entonces, pero lo que sí me parece es que eh, está exacerbando los ánimos en contra de esa minoría, pues, o sea, o de esta minoría, porque me puedo meter en ese grupo, ¿no? En un momento en el que no, o sea, no parece conveniente, ¿no? O sea, porque básicamente lo que está queriendo dar a entender es que todo venezolano que llegue en este momento por la frontera sur es un indeseable de la sociedad venezolana, ¿no? Ok, pero ¿no crees tú que eso también se produce y es en cierta parte un efecto del ánimo y de ciertas actitudes de algunas personas que han llegado? Porque, por ejemplo, se ha visto que de entrada eh, te están como notificando, y bueno, y yo voy a llegar al refugio, y o sea, y allá tengo las tres papas controladas, y bueno, yo soy un sobreviviente de Venezuela, yo sé cómo llegar allá. Entonces, quizás también hay como ¿entiendes? Se está borrando la línea y sé que lo que voy a decir es un poco fuerte, ¿no? Pero hay que ser realista en esto. O sea, no necesariamente toda la persona que están en esta ola de migración, no sé si denominarlo la tercera, la cuarta ola, son como la primera, la segunda o la tercera ola. O sea, porque vamos a estar claros en que las migraciones se producen siempre. De hecho, históricamente se han producido precisamente por estratos sociales, ¿no? Por estratos Correcto. de niveles de conciencia profesional, todo esto. Y bueno, vemos que como bien decías tú, ¿no? Ahí incluso la forma en la que se están yendo, que yo honestamente entiendo por qué lo hacen, porque, o sea, Totalmente. Venezuela básicamente es un barco a la deriva, es como que loco. O sea, en Venezuela simplemente o te mata la mengua o tenéis muchísimos dineros por algún tipo de negocio o no todos, pero bueno, sabemos que incluso el que es empresario honesto se tiene que ver vinculado o en su mayoría es obligado por estas mafias, tiene que Correcto. pagar vacuna porque te ponen una bomba y no sé qué tal. Pero, o sea, quizás también este grupo que masifica como esta llegada tan, no sé, tan relajada, ¿entiendes? Porque la migración es un proceso bastante difícil, o sea, es un proceso que te lleva años. Cada uno de nosotros incluso tiene como un punto de inflexión que es el que te hace decidir en definitiva que te vas a ir. Es Correcto. precisamente, mira, todo el cálculo económico, logístico, y aparentemente simplemente como, vaya loco, yo me voy y veo qué voy a hacer. Y también es una suerte bastante arriesgada, ¿no? Mucho más con todo esto que está sucediendo a nivel económico en el planeta, donde básicamente de cada 100 economistas, 70, 80 te están diciendo que el año que viene va a venir una recesión increíble y que incluso se Correcto. están viendo los indicios, o sea, ya en Estados Unidos, por ejemplo, se ve con las tasas de inflación, al igual que en Europa, esta ficción de la liquidez, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú desde allá? O sea, ¿En qué sentido? O sea, porque, a ver, yo, yo entiendo o sea, porque precisamente soy migrante y entiendo los motivos que puede, o sea, precisamente este programa se llama La Radio Gulag porque venimos quizás del Gulag más grande del mundo, ¿no? Este, y uno entiende eso, pero también hay eh, que es bien complicado, ¿no?
porque si bien puedes entender que mucha gente que sale de Venezuela no es la gente que, que un país como Estados Unidos quisiera recibir y que le va a aportar algo a la sociedad norteamericana, también es cierto que hay una irresponsabilidad por parte del Estado a la hora de, primero, de controlar esa migración, ¿no? Y de integrar a esos migrantes a lo que sería la, la sociedad norteamericana, ¿no? Es que de verdad, para mí, me agarraste fuera de base con la pregunta porque es un tema bastante complejo de desarrollar porque, y sobre todo viendo que nos quedan 5 minutos. 5 minutos, correcto. Uf. Este, sí, no creo que me dé chance de desarrollar el tema en 5 minutos, o sea, porque es complejo, o sea, tiene demasiadas aristas y Total, total. no, Ahora, o sea, te hago la consulta porque personalmente yo creo que con todo lo que está sucediendo y este incremento general que hay de la migración em, a nivel global, me parece que sigue atacándose. Claro, esto es basado en mi configuración de ver la política, ¿no? Y fíjate tú que básicamente nos están permanentemente eh, induciendo a la idea y a la percepción de normalizar una migración permanente, una emigración permanente, más bien. O sea, porque me parece que, claro, cuando hablas de migración, también pierdes el lindero entre la inmigración y la emigración. Y fíjate tú correcto. que lejos de que, por ejemplo, los estados generen presión para que las políticas internas de estos países que están produciendo estas emigraciones masivas mejoren, es como que, bueno, yo tengo que hacerme cargo y hasta cierto punto eso no, o sea, no te va a ser rentable, porque llega un momento donde tus propias políticas sociales no dan abasto para tu propia población. Imagínate tú absorber toda esta cantidad de población que también te está llevando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Siria. Siria tiene ya casi una década en guerra y la migración de sirios continúa permanentemente y el problema en Siria simplemente no se resuelve. Vemos ahora que la inmigración viene de Rusia, vemos las fronteras llenas de gente tratando de salir evitando ir a la guerra, no ser reclutado por las condiciones económicas. Correcto. Y entonces, lejos de generarse la presión para que las condiciones en los países que están produciendo, que realmente están desestabilizados internamente, es básicamente como que, bueno, vamos a utilizar el tema de los migrantes y como lo que decías tú, ¿no? Incluso te sirve para desestabilizar a otro estado, que puede ser lo que, como decía Trump, ¿no? No, Incluso si estás enviando presos mira, para allá, bueno. y eso es lo que me molesta en cuanto al discurso de Trump, ¿no? Que me parece un poco hipócrita de su parte, siendo que él viene de ser presidente de Estados Unidos y siempre nos puso a los venezolanos como víctimas del sistema dictatorial que hay en Venezuela y ahora no, ahora resulta que los que terminamos llegando a Estados Unidos ya no somos víctimas, sino que ahora somos los victimarios y las víctimas es la población de Estados Unidos, de la cantidad de violadores, asesinos, criminales que están llegando a Estados Unidos. Eso en lo particular es lo que me parece un poco cínico en cuanto al discurso de Trump con respecto a los inmigrantes venezolanos, ¿no? Claro, ahora el tema de la inmigración te sirve para atacar a tu adversario político, que en este caso viene a ser Biden y el Partido Demócrata, ¿no? Es Entonces que ya eso no eres es, el adalid. que es lo que, lo que hizo DeSantis con estos venezolanos que llevó a la isla, ¿no? Que me parece una estrategia arrechísima, si no tomamos en cuenta que estamos hablando de seres humanos, pero eso de agarrar el problema que tú consideras que los políticos te estaban causando y llevárselo hasta la puerta de su casa, me parece una estrategia arrechísima, ¿no? Pero estamos Claro. hablando de seres humanos. Sí, sí, totalmente. O sea,
Pero es parte de la infantilización de la política, ¿no? Es seguir reaccionando en forma muy errática y todo esto. Pero bueno, Haroldo, el tiempo ya se nos acabó. Eh, esperamos vernos en lo próximo, bro. Te quiero mucho a los asteroides y no sé, cierra tú hoy. No, nada. Nos vemos en el siguiente. Espero que este haya sido un poquito más divertido que el anterior, que estuvimos muy serios. Y ten cuidado con los autobuses, ¿oíste? No te dejes montar en cualquier autobús, bro. Si no vuelvo para el siguiente programa, ya saben. Ok, dale pues, cualquier cosa nos escribes desde el centro de inmigrantes. Allá nos vas contando en caliente cómo se vive. Dale, que estén bien.